sin dudas, una de las organizaciones que de alguna manera u otra está muy activa siempre en la lucha contra la dictadura es Cuba Demanda. A veces siempre vemos, o la mayoría de las veces vemos al líder de Cuba Demanda, el abogado Santiago Alpizar, que es una figura no solo por inmigración, sino también porque está en los canales de Miami, etcétera. Pero no vemos siempre los rostros de tantos activistas que trabajando en horas que realmente para ellos son horas de mucho sacrificio, están haciendo tanto por ese cambio en Cuba que tanto necesitan los cubanos. Y hoy me place muchísimo al menos presentar dos rostros, dos mujeres además que participan y son miembros de Cuba Demanda, que han hecho muchas cosas ahí detrás de la fachada, como aquel programa de Cuba, y que nos gustaría conocer un poco más de ellas. Y a veces son esos héroes anónimos que logran muchas cosas sin ningún tipo de reflectores, ni cámara, ni nada, pero son tan importantes como las personas que vemos cada día. Gracias a Teresa Ortiz, gracias a Yare Dubrao. ¿Dónde está usted, Teresa? Yo vivo en el área de Manatí, Sarasota, en una ciudad pequeña de campo que se llama Parrish. Ya. ¿Y Yare, para que las personas conozcan dónde está? Yo resido en Alemania. Ok. Yo quiero, bueno, ahí está Santiago Alpizar también, con quien hablamos también ayer. Y yo quiero... Digo aquí en Miami. Por supuesto. Y yo quiero tener la opinión de Yare y de Teresa sobre todo este proceso en el que Cuba Demanda también ha estado implicada desde hace mucho tiempo. Hay mucha cercanía de que a Raúl Castro se le enjuicie. Hay mucha expectativa de que un juicio a Raúl Castro por el tema de las avionetas de Hermanos al Rescate, que sabemos que Cuba Demanda lo ha impulsado, también sirva para acelerar aún más lo que pudiera ser la administración Trump para ese cambio en Cuba. Desde Europa y desde aquí, desde prácticamente el centro de la Florida, ¿qué se piensan? ¿Qué piensan dos activistas como ustedes de Cuba Demanda sobre este tema? Si me permite, yo voy a romper el hielo aquí. Bueno, yo pienso que estamos tarde para enjuiciar a este criminal. Este criminal debió haber sido enjuiciado desde un principio de esa mal llamada revolución. Sin embargo, hay en los Hermanos al Rescate hubo ciudadanos americanos que fueron asesinados y por tanto hay que hacer justicia porque crímenes como esos para mí son catalogados crímenes de lesa humanidad, no deben quedar impunes, no hay prescripción del delito, imagino yo, ni en Estados Unidos, por tanto puede ser él encausado en cualquier momento. Yo pienso que esa acción de enjuiciarlo ya se ha iniciado a través del estado de la Florida y donde estamos esperando quizás que se emita el indictment, ¿cómo se dice, Santiago? El indictment por un jurado para que se pueda proceder con la acusación formal de este criminal. Nosotros tenemos una acusación formal. La acusación formal. No sé si el gobierno de los Estados Unidos, en el encauzamiento que están haciendo contra Raúl Castro Ruz, piensan llevarlo a un tribunal de justicia, pero si lo van a hacer, a mí me gustaría formar parte para llevar este caso y tantos otros en contra de Raúl Castro Ruz, no solamente de los asesinados Hermanos al Rescate. Muchas gracias, Tere. Yare, yo sé, por ejemplo, para nosotros aquí en la Florida, en Miami, en Florida, a veces es mucho más fácil. Todo lo que se hace, lo que puede hacer Cuba Demanda es mucho más fácil. Desde Europa, la situación yo sé que es más complicada, porque en Europa la visión incluso que se tiene de Estados Unidos y de Cuba no siempre es la más clara. Entonces me gustaría, en tu opinión, como exiliada cubana en Alemania, además, que ya pasó por el comunismo, pero ya sabemos la diferencia que hay incluso de pensamiento en todos los sentidos. ¿Cómo se ve este tema? ¿Cómo tú lo ves como ciudadana cubana, como exiliada cubana y como una persona que está haciendo algo en Cuba Demanda para acabar con esa dictadura? ¿Cómo ves esto de Raúl Castro y si se está viendo alguna esperanza de ese cambio que esperan los cubanos? Bueno,
Por suerte, el tema Cuba se está actualizando nuevamente aquí en Europa, no solamente en Alemania, en toda Europa, y eso para nosotros es un gran avance. En cuanto al tema de Raúl Castro, es de suma importancia, porque la mal llamada Revolución Cubana se ha romantizado mucho aquí en Europa, se defiende, tiene defensores, tiene aliados, y enjuiciar a Raúl Castro sería un pero un golpe tremendo a la dictadura, porque se va a desmoronar un símbolo, o sea, y sería un buen eslabón a derribar en toda la propaganda que existe aquí en Europa sobre el régimen, y enjuiciar a una persona como Raúl Castro sería algo maravilloso para nosotros los opositores, pero también para que la opinión y la percepción de lo que es un líder, un mal llamado líder, se caiga, y que muchos europeos acaben de abrir los ojos y nos sigan apoyando en esta lucha que tenemos nosotros en contra de la dictadura. Enjuiciar a Raúl Castro sería ¿cómo decirte? Porque los líderes de la mal llamada Revolución Cubana se ven como héroes mundiales, se ven como personas justas que luchan contra injusticia, que luchan contra el imperialismo, y entonces que una personalidad así sea enjuiciada por cometer un crimen tendría una gran importancia no solamente para la oposición, pero también para la historia mundial de la manera de percibir la Revolución Cubana. Ahora le hago una pregunta a los tres. A veces no se ve, o sea, uno habla de Cuba demanda y uno dice, bueno, pero ¿qué está haciendo Cuba demanda? Se hizo se está haciendo en estos momentos lo de la denuncia y demanda constitucional, se hizo incluso también todo el tema de la propia Cicia Bascal. En estos momentos, Cuba demanda. ¿Qué está haciendo para lograr, además de esta recogida de firmas, en términos concretos, qué ha estado haciendo en los últimos tiempos para acabar con esa dictadura? Se los digo un poco más sencillo, porque Tere me habló de esta presentación de los presos políticos, pero a veces, como bien hablamos con Santiago, hay gente que está haciendo tantas cosas y no tiene los reflectores merecidos en estos momentos. Bueno, Cuba demanda hace mucho en muchas direcciones, no solamente en la OEA, con 30 casos. Aquí está la lista. De presos políticos, ¿no? Son presos políticos. Y nosotros no tenemos presos comunes, todos son presos políticos. Estas son las peticiones en la OEA, tenemos una lista en la ONU que se ha lavado las manos con todo y no ha hecho nada. Y tenemos la lista de las medidas cautelares, una de ellas ya, tenemos varias otorgadas, una de ellas que es la del caso del hijo de Wilber Aguilar, Wilber y familia, que son 10 miembros. Por Santiago hemos conocido y por Yare que en Europa se está haciendo mucho. Esto es en América, esto es solamente con los presos políticos. Por la parte de Europa, pues bueno, el trabajo tan intenso que hemos llevado por muchos años ante la Unión Europea. Ahora se están sumando más exiliados cubanos, más patriotas, están llevando... Daniel Ferrer acaba de ir a Europa, pero nosotros llevamos muchos años tratando de romper ese cerco que estaba completamente tapado para descubrir al régimen Castro Canel. Entre las acciones que se han hecho manifestaciones en las calles de Europa, en instituciones de la Unión Europea. Yare ha visitado lugares en específico que nos puede decir después cuáles son con Santiago. Desde el punto de vista acá en Estados Unidos, Santiago siempre está dando su tiempo en todos los foros que él puede para poder dejar saber lo que se está haciendo. Y desde el punto de vista mío, hace 5 años que tengo el honor y el gusto de aportarle un poquito a la libertad de Cuba, y hace 5 años no he podido tener vacaciones. Me fui a Uruguay en noviembre del año pasado y desde allí tuve que gestionar la medida cautelar a favor de Giovanni Russell García Caso, un preso del 11J de Holguín que está enfermo en la prisión, creo que es Cubací en Holguín, y está muy enfermo, como digo, padre de 3 hijos, un hombre sin antecedentes criminales, joven, al cual se le concedió finalmente, después de haber participado en varias reuniones con la OEA, en videollamadas con la OEA, esclareciendo los hechos y las circunstancias, se otorgaron las medidas cautelares y yo estaba en Uruguay en una acción humanitaria y familiar, y desde allí tuve que trabajar esa medida cautelar. O sea,
que no hemos descansado. Santiago ha atravesado circunstancias similares, me imagino, porque además tiene un negocio propio. Yare tiene sus propias situaciones también, pero nos estrechamos más allá de nuestras vidas personales para poder darle a la causa cubana y a la libertad de Cuba el máximo dentro de nuestras posibilidades. O sea que si yo veo, por ejemplo, anoche me acosté tardísimo preparando una denuncia para las redes sociales de Ernesto Briera Semplé, un prisionero político del 11J que aparentemente murió asesinado en el Condado del Este el 13 de mayo. Fue velado en la funeraria Maulino en Arroyo Naranjo, en La Habana. Y la seguridad del Estado y el régimen cubano no permitieron que los vecinos, ni los familiares, ni nadie, bueno, los familiares sí, pero están callados por otras circunstancias, se acercaran a la funeraria. Estamos todavía tratando de corroborar las circunstancias en las cuales murió esta persona, pero me informan que murió y por golpes, por abandono, desnutrido, que le arrancaron los pelos y que estaba irreconocible. Esto es un crimen de lesa humanidad en adición a los tantos otros que ha cometido el régimen a través de los pasados 67 años que quitan el sueño a cualquier ser humano. Antes de irme a descansar, esto estaba en mi mente, estaba escribiendo, y en eso, y Santiago por su lado, Yare por su lado, en esto es en lo que estamos mientras el pueblo de Cuba está en las calles pidiendo libertad y hambre. O sea que es una unión, es un equipo de los de adentro y de los de afuera. No estamos mirando lo que están haciendo los demás. No tenemos este tiempo porque estamos muy ocupados con lo que hacemos nosotros. Pero sí estamos mirando al pueblo cubano. Al pueblo cubano es al que yo en lo personal miro. ¿Qué están haciendo? Gracias, Tere. Gracias. Yo quería hacer una pregunta ya que hace mucho tiempo la tengo pendiente. Ella tuvo la oportunidad en Europa de reunirse cuando fue Mike Hammer a Europa, y ella tuvo la oportunidad de reunirse con él. Y siempre en esas reuniones se hablan muchas cosas y las personas que participan pueden quedarse con una idea que ojalá tú me la puedas contar. Después de esta reunión, que fue una reunión donde ustedes le presentaron también documentos de lo que está haciendo Cuba Demanda, en tu opinión, ¿tú viste que había más esperanza de un cambio? ¿Tú viste que hay una claridad por parte del gobierno de Estados Unidos que ese cambio puede ser posible? ¿O sencillamente te quedaste con la información solamente? ¿Cuál fue tu impresión de esta reunión? Bueno, mi impresión, yo tuve buena impresión de ese evento. Participaron muchas organizaciones de aquí, de cubanos que estaban organizados aquí en Europa, fueron de muchos países, cubanos que residen en muchos países de Europa. Fue un evento acogedor, estábamos contentos de volvernos a encontrar tantos cubanos juntos. Y dos cosas me llamaron la atención. Que todas las organizaciones que fueron presentaron un proyecto, proyectos claros, convencidos, bien explicados. Yo me llevo una impresión por parte de nosotros los cubanos que sí estamos preparados para participar en una transición en Cuba. Y por parte del señor Hammer, yo me sentí apoyado. Estaba muy receptivo, muy caluroso con nosotros. Y yo creo que sí, yo me fui ahí esperanzada de que sí hay un apoyo real por parte de la administración de Estados Unidos hacia este proceso que esperamos. Y bueno, todavía no ha pasado, pero nosotros no perdemos las esperanzas porque tenemos un objetivo, derribar una dictadura. Y cuanto antes mejor. Pero sí, mi impresión general, los cubanos de afuera sí estamos preparados para apoyar en lo que haga falta. Y muy buenos proyectos, muy buenas propuestas, sí. ¿Qué le presentaron ustedes como Cuba Demanda a Mike Hammer? Bueno, nosotros presentamos nuestra denuncia y demanda, pero además presentamos... En estos momentos los cubanos pueden firmar, ahí tenemos el link también, que se puede firmar en este momento. Esa solamente es una parte de la propuesta que presentamos. Nosotros como Cuba Demanda trabajamos con las leyes y también escritos que también fueron presentados al Departamento de Estado. Santiago, rectifícame si me equivoco, donde Cuba Demanda desde su percepción, siempre utilizando las leyes tanto americanas como las leyes cubanas,
tenemos un plan viable para que el cubano de Cuba participe en esa transición. Esa parte a mí me parece fundamental y nosotros la tenemos concebida. O sea, no solamente la visión de nosotros fuera de Cuba como activistas, sino involucrar a la ciudadanía cubana y cosa que bueno, aquí está el cerebro pensante que está plasmado en ese proyecto magistralmente mediante de las leyes de los dos países que se piensa que intervengan en esta transición. Sí. Ahora, dime, Santiago. Yo quería darle las gracias a Teresa por la exposición pasional. Teresa es la que marca el punto emotivo de nuestra organización. Y eso es muy importante, porque Teresa siente profundamente todas las cosas que hace. Y eso se lo agradecemos siempre. Desde Alemania, Yare ha sido fundamental en el apoyo a nuestra organización como lobista que somos ante el Parlamento Europeo y su presencia en los debates del Parlamento Europeo y ante la propuesta. Ella también habla alemán y eso es esencial, porque uno lo ve si el presidente de la Comisión Europea es alemana y nos entiende bien cuando le escribimos y nos responde. O sea, tenemos una posibilidad a través de la presencia de Yare muy cerca de Estrasburgo, que es una de las sedes del Parlamento Europeo, de tener la inmediatez de presentar en primera persona todos los reclamos que hacemos. Y eso es esencial. Y yo quiero, si tú me lo permites, Claro. Rolando, quería hacer un pequeño resumen de las líneas esenciales en la que trabaja Cuba Demanda. Y es cierto, como dice Yare, que nosotros hemos presentado un programa completo de transición que empieza justamente por la denuncia y demanda constitucional, que creo que es el punto más esencial que debemos hoy día continuar promoviendo. Y gracias porque tú siempre nos das la oportunidad de que promovamos a través de tu ejecutoria esta denuncia y demanda constitucional. Pero Cuba Demanda desde hace muchos años, y antes de que existiera la organización como tal, el grupo que ahora conforma Cuba Demanda, que también hay colaboradores como Luis Fernández, Wilfredo Allen, Ricardo Martínez, sí, que son abogados prominentes aquí en Miami, también de abogados prominentísimos en Cuba, como es Arnaldo Fernández Díaz, que es mi socio, y colaborador principal en esta organización desde el principio, cuando solo éramos él y yo. Después tenemos este grupo fabuloso de mujeres que se nos han unido, y también a otro gran compañero que es Radamés Hernández, que está apoyándonos siempre. Es abogado y también informático desde Las Vegas. Mayita de Ciato, representante en Italia. Yanira Monteiro, que está en Cabo Verde. O sea, tenemos personas en todas partes que han colaborado siempre con nosotros. Y el trabajo de Cuba Demanda, desde que se inició, desde que nos instituyéramos como una organización, primero tuvo el sentido de usar siempre, y el propósito y la plataforma que ponemos siempre a disposición de todas las organizaciones de la oposición, la ley. Y el entendimiento de que la ley injusta que existe en Cuba da la posibilidad de la transición usando la propia ley hacia la ley justa, que no hay que temer desconocer la legislación y las leyes que hay en Cuba como desechables en su totalidad, cuando es la base jurídica de la institucionalidad y el civismo hacia la transición. No puede haber una transición democrática si no hay un cambio a través de la ley. Y no hay por qué temer que la ley injusta que nosotros estamos constantemente usando en favor de la justicia nos dé la posibilidad real del cambio. Porque lo que hemos explicado a través de esta demanda y denuncia institucional es que la soberanía de Cuba reside indefectiblemente, es intransferible en el pueblo de Cuba. Por eso el moto de nuestra organización es Salus Populis Suprema Lex Esto, que quiere decir que la voluntad popular es lo que es saludable y racional para cualquier sociedad. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo desde el principio. Y lo hacemos dentro de Cuba. Y una de las cosas que nosotros hicimos al principio fue identificar
y tratar de conseguir en suelo norteamericano justicia para las víctimas de la represión en Cuba. Logramos así que se sancionaran en los Estados Unidos y fueran expulsados de Estados Unidos varios represores cubanos. La primera sanción en la Corte Federal por el mal uso de la ley migratoria y el abuso de esta ley a través de los represores la logró Cuba Demanda en la persona de Saúl Santos Ferro. Y eso es una nota principal y pivótica en nuestra ejecutoria. Dentro de Cuba, nosotros identificamos en las jornadas posteriores a las protestas populares del J11 del año 21 a más de 28 jueces y fiscales. Un trabajo que participó activamente Teresa y también Yared Dubrao. Y usamos esas denuncias bien calificables y calificadas, porque usamos la propia sentencia de esos jueces y las conclusiones provisionales de los fiscales para demostrar que todas las denuncias, las personas que ellos juzgaron y sancionaron a altas penas de privación de libertad en Cuba por participar en el acto soberano de pedir el cambio estructural en Cuba y terminar con el comunismo el día J de 11, esa persona habían actuado con manifiesta injusticia. Lo hicimos llegar al Departamento de Estado a través de la ley norteamericana, el programa presidencial de Joe Biden, conocida como el Cacho-Guimán, donde justifica la posibilidad de juzgar en Estados Unidos e imponer sanciones a personas que reprimen a sus coterráneos en cualquier lugar del mundo. Además de eso, nosotros hemos representado, ayudado y colaborado en justicia y en servicios legales dentro de Cuba a personas que han sido perseguidos, juzgados y sancionados por el régimen. El caso de la familia de Wilbert Águila, el caso Teresa, en eso ha sido esencial porque constantemente estamos ahí, hemos hablado con ellos, le hemos enviado dinero de nuestros propios bolsillos para que puedan cumplir incluso sus servicios legales en Cuba. Le hemos hecho los escritos a los abogados para que los presenten. El caso, por ejemplo, de Encrucijada, de aquellos 4 muchachos que sancionó la jueza Melody González Pedraza, ¿recuerdan? Bueno, nosotros nos involucramos en el caso de Melody González Pedraza, la jueza espuria, la jueza prevaricante que había sancionado a estos muchachos desde que conocimos del caso de los chicos, y lo que hicimos fue representar a esos muchachos, ayudarlos a salir adelante con sus casos legales, y después la base del conocimiento que teníamos de lo que había sucedido en esos casos nos permitió aquí en los Estados Unidos fundamentar la denuncia que se hizo en contra de esta jueza cuando entró aquí con un parol humanitario. Por eso es importante seguir los casos del principio. Tenemos el caso también de José Gabriel, perdón si me equivoco en el nombre, José Gabriel Barrenechea Sánchez, si no lo recuerdo, es el nombre de él. Le hicimos un escrito de nulidad que nos contestó la Fiscalía de el Tribunal Supremo, perdón, justificando la posibilidad de que fuese la Fiscalía de Villa Clara la que juzgara a José Gabriel o lo absolviera de los delitos que yo considero que todos fueron imputados de una manera espuria e injustificable. Eso trajo como consecuencia que al menos removieran el fiscal de su caso, y estamos al tanto constantemente de ese asunto que fue elevado justamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo hemos hecho, como dice Teresa, en más de 30 ocasiones. 30 casos que están sentados ante el buró de Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller del silencio, incluyendo el caso de Sisi Abascal. Ok, si me lo permite, déjame hablar de 2 casos, disculpa que te interrumpa, para darle un poquito más de sustancia al argumento tuyo, Santiago. Vamos con 2 casos, si me lo permiten. Aquí. Sí, mira, vamos a ir primero con lo que hace complicado, y hoy yo estaba pensando en esto, el trabajo nuestro, no es solamente preparar, unirse con la familia, recoger los hechos, poner los argumentos legales internacionales, sentarse ante la OEA,
escribir la petición, darle seguimiento a las peticiones tienen una extensión en el tiempo de 3, 4, 5, 6 años. O sea, nosotros vamos acarreando los mismos casos ya por 6 años. Cada caso requiere a diferente etapa procesal mucho trabajo. Parte de ese trabajo tiene que realizarse directamente con la familia dentro de Cuba. Muchos de esos casos, las acciones legales tienen que hacerse primero dentro de Cuba para después ir a la OEA y decirle, lo tratamos, no se pudo. Por ejemplo, ya que Santiago mencionaba a Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, nosotros sí representamos esta cantidad de presos políticos, pero cuando lo multiplicamos por 3 o 4 familiares que están sufriendo las consecuencias directas de persecución y de abuso por parte del régimen contra la familia, tenemos entonces más o menos 250 a 300 personas que estamos ayudando. Porque no son solamente los presos, son los familiares, son los hijos. Cuando estos familiares son perseguidos y tenemos que escribir por ellos y tenemos que hacerle las quejas y las denuncias internas para que se defiendan. Cuando los hijos de los presos se enferman, a uno se le explotó un dedo jugando y hay que mandarle medicamentos de nuestro propio esfuerzo, donde hay que decirle a la madre, mira, llévalo a este lugar, si en este lugar no te lo van a atender, no, que no hay condiciones para atender o ver a mi hijo. Entonces vamos a otra instancia, dirigiendo, porque gran parte de estos familiares de presos políticos son personas que han sido marginadas, abandonadas y abusadas por el régimen toda la vida y la existencia de estos seres humanos en Cuba. O sea, son personas que no han tenido ni siquiera la oportunidad de ir a la universidad, no saben, no entienden lo que es una constitución ni cuáles son sus deberes y sus derechos, no pueden defenderse porque simplemente son analfabetos legales, porque el régimen Castro-Canel, el régimen de Cuba, siempre ha intentado por todos los medios de que sus ciudadanos cubanos no conozcan sus derechos para que no puedan defenderse de los abusos cometidos contra ellos. Sin más dilación, voy a leerles parte de una queja que presentamos en el caso de Yasmani Porras Pérez. Yasmani Porras Pérez es un caso que tenemos en el 2021, donde no solamente lo tenemos en petición ya hace 5 años casi con la OEA, sino que también lo tenemos en una medida cautelar que todavía está en estudio por aprobarse, espero yo, porque ya le dimos todos los elementos, inclusive en una reunión de por video con la OEA reciente, donde Yare participó, los elementos para esta aprobación. Pero una de las quejas que la esposa sometió dentro de Cuba, que se le hizo caso omiso, se la mandaron al MININ y nunca la contactaron, dice así: entre los hechos que nosotros denunciamos, voy al cuarto, porque si no estaríamos aquí mucho tiempo. Asimismo, y esta la redacté yo para que la esposa la entregara. Asimismo, informo que este caso ha sido elevado a instancias internacionales y se encuentra registrado en la Organización de Estados Americanos bajo el número de caso 15-562, etapa de fondo, etapa final. Habiendo sido la última comunicación oficial enviada directamente a Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, para su atención y seguimiento tanto dentro como fuera del país. Le hicimos esta denuncia a la OEA y entonces resulta ser que el tal Bruno Rodríguez Parrilla recientemente en unas entrevistas con las televisiones extranjeras dijo que en Cuba no habían presos políticos. Bueno, si multiplicamos las familiares, incluyendo los hijos de los presos políticos que Cuba demanda ayuda, podemos ir entre 250 y 300 personas. Si multiplicamos igualmente la cantidad de cartas en los procesos de peticiones y medidas cautelares que se le han enviado a este sujeto que se llama Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla y que alguien lo puso en una posición de dictador contra el pueblo cubano, son cientos de cartas. Yo diría que entre 200 a 300 cartas, peticiones enviadas por la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos de la OEA a este sujeto llamado Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, y no ha contestado absolutamente un caso. Se nos han muerto los presos, están enfermos, se siguen muriendo los presos. Cici Abascal, que voy a ese caso ahora, acaba de llegar diferente a como yo la conocí en el 2021.
porque ella estuvo antes del 2021, creo yo, Santiago, que ella se reunió con el señor, ¿cómo se llama el señor? Álvarez, el señor Álvarez. Y contigo, cuando ella vino en una de sus visitas como dama de blanco a Estados Unidos, yo hablé con ella antes del juicio. Sí. Y le dije, adelante. Sí, correcto, adelante, no, cuenta tú, pues tú estuviste muy involucrada con ella y con su mamá desde el principio. Sí, el papá de Tizi estuvo, también lo encarcelaron durante ese periodo de tiempo y le dijeron, usted salga por ahí, no mire ni para atrás. A ella la dejaron presa. No recuerdo si su hermana también estuvo en esa situación. Caballero, lo que Cici Abascal hizo, si mal no recuerdo, es de un árbol frente a su casa, creo, a otro árbol, puso una sábana blanca que decía, creo que libertad o patria y vida. Eso fue todo. 6 años de privación de libertad por pedir libertad. ¿Ok? Entonces, tuvo que cumplir la sanción casi completa. De hecho, el 24 de septiembre del 2025, a través de Cuba Demanda, yo le mandé un suplemento a la OEA porque tenemos el caso en petición, donde estábamos denunciando hechos como esto que la mamá Ania Zamora me comunicó a mí por teléfono. Entre ellos, el 12 de septiembre del 2025, un oficial, en el caso de Cici Abascal, de nombre desconocido, se presentó en la enfermería del penal de la Belloté y le comunicó a Cici que se le había negado por 7ª vez el cambio de régimen a un régimen menos severo. Está la mujer, la patriota, echada en una enfermería con dolor de muela, con dolor en el interior, y viene este criminal a decirle, mira, vengo a decirte que te acabamos de negar por 7ª vez otro régimen. Se le negó el derecho a la licencia extrapenal. De hecho, trataron de matarla porque quemaron, que se lo comuniqué a la OEA, pusieron un colchón dentro de la celda donde ella estaba y lo quemaron y cerraron la salida, no podía salir. Eso yo se lo comuniqué a la OEA también. Eso fue un atentado de asesinato, porque eso fue premeditado. Ponerle fuego a un colchón, cerrar la puerta y dejarla ahí, eso es un atentado de asesinato que quedó impune, porque Cici Abascal ahora está en libertad aquí en Estados Unidos, pero este caso va a continuar en petición en la OEA hasta que la OEA decida si vamos a hacerle un juicio a nivel internacional a través de la OEA al régimen para que respondan por esto. Y yo no sé, la CIA acaba de ir a Cuba, se reunieron con los dictadores. Yo tengo mucha fe que no es para darle a ellos una oportunidad, porque en el momento en que le den una oportunidad a ellos, hay que crear un tribunal de justicia internacional como se creó, llamado Nuremberg, para pasar a los criminales fascistas. Hay que hacer uno llamado Tribunal Internacional Cubano para ajusticiar y pasar por ese tribunal, y yo quisiera ser una juez partícipe para llevarle todos estos casos, y ojalá y Santiago me pueda, me pueda acompañar en ese juicio, en esos juicios, porque se han hecho otros juicios que se llaman ad hoc tribunals, Santiago ad hoc, que son, creo que es una palabra en latín, que son tribunales específicos para ciertos países donde se han cometido crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad que no prescriben en el tiempo. Entonces yo quisiera que se haga, y ojalá y esto se pueda promocionar por el mundo entero y llegue a los oídos de el Departamento de Guerra y el Departamento de Justicia de Estado de Estados Unidos, para que se organice un tribunal ad hoc contra Cuba, para que nosotros podamos llevar a todos los criminales que empezamos mencionando en la sentencia, en el caso de Lisandra Góngora, que son innumerables, incluyendo a Raúl Castro Ruz, y a los que le trataron de matar a Cici Abascal. Sí, señor. O sea, ¿ustedes estarían de acuerdo en un Nuremberg cubano? Correcto, un ad hoc tribunal, yo le llamaría tribunal cubano, porque este nombre tiene que pasar a la historia de la humanidad para que países en el siglo próximo, estamos en el siglo XXI, en este siglo, en el próximo siglo y por los próximos siglos de la historia de la humanidad, no vuelvan a pasar por un sistema supuestamente comunista. Comunista se queda, para mí, ensucian la palabra, porque en la teoría el comunismo es algo diferente a la mafia que ha usado ese nombre para acabar con una parte de la humanidad, que en este caso se llama los ciudadanos cubanos. Entonces tiene que haber un ad hoc tribunal que se llame Cuba, tribunal para justiciar a los criminales cubanos. Yo de verdad que me encantaría ser partícipe de ese tribunal.
lo que está tratando de, lo explica muy bien Teresa, es que de alguna forma tenemos que, cualquiera que fuera la forma, tenemos que encontrar justicia para que haya prosperidad y continuidad en la libertad que estamos buscando en esta transición estructural en Cuba. Yare puede explicar incluso cómo nosotros hemos tratado con muchísimos obstáculos que nos han puesto. Por favor, Yare, lo puedes comentar. En Europa, que es uno de los frentes que tenemos bien claro en conseguir la cancelación, la terminación o modificación del acuerdo de cooperación con Cuba que tiene firmado la Unión Europea, que a mi juicio, incumple el artículo 51 del Tratado de Lisboa, que indica claramente que la Unión Europea no puede mantener relaciones con un sistema de gobierno dictatorial como el que existe en Cuba. Yare, ¿puedes contarnos un poco más de todo Sí. el esfuerzo? Por cierto, Yare, te quería decir, creo que el martes, no sé si el 19, no recuerdo exactamente, creo que es martes, la semana que viene, creo que hay una reunión en Estrasburgo donde se va a debatir con la alta representante del Parlamento Europeo la situación en Cuba, la situación energética y la situación humanitaria que está viviendo Cuba, y después se va a votar en un plenario en junio. O sea, y tengo entendido, hemos visto varios activistas en los últimos días reuniéndose con representantes eurodiputados, y hay la impresión de que evidentemente parecería haber algún tipo de revisión o de cambio o de otra visión de Europa en relación con este acuerdo. ¿Es así? ¿No es así? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, esto que va a pasar, no había revisado el calendario, es en Estrasburgo, porque en Estrasburgo son las sesiones plenarias del Parlamento Europeo. Ahí lo que pasa básicamente, se hace todos los años, el alto representante para como lo que era Borrell antes, Santiago, rectifícame, ¿no? Ese, la señora, sí. La representante de la Unión Europea para las relaciones internacionales, esta señora La Caja Callas. Ellos dan esa persona da un reporte y varios eurodiputados le hacen preguntas, hacen respuestas, y ahí se queda. En la primera etapa es de debate, o sea, de debate. Tenemos buenos aliados ahí. Está el señor Terch del partido Vox de España. Tenemos a la ¿cómo se llama? La chica, los de Sal, Santiago, esos también son buenos aliados. Bueno, los demás se me olvidan. Eso se divide en dos partes. La primera parte es ese debate, donde está la señora representante de la comisión, si ella es representante de la comisión, los eurodiputados le hacen preguntas, hay un debate que a veces se extiende un poquito más porque no es solamente para Cuba, o sea, Cuba es uno de los países que está incluido, son varios países con los que la Unión Europea tiene relaciones y Cuba está incluido. Eso se hace todos los años en estas fechas, en mayo, y después en junio se hace la votación. Nosotros un año hicimos una campaña bastante fuerte, ¿te acuerdas, Santiago? Que le escribimos a todos los eurodiputados, pero eso fue una acción titánica y tuvimos un buen resultado. Pero ¿qué pasa? Con el acuerdo de cooperación. El acuerdo de cooperación firman todos los países que componen la Unión Europea, pero también cada país por separado tiene relaciones con Cuba. O sea, cada país que pertenece a la Unión Europea por separado tiene relaciones con Cuba. Y cada cual, según el corte del país, tiene su percepción acerca de Cuba. En mi opinión, el Parlamento Europeo y tanto Europa como tal es muy del diálogo. Yo soy de la opinión, con criminales no se dialoga. Pero bueno, ellos son los políticos, son los diplomáticos. Es una crítica que siempre les hago. Santiago me conoce, no tengo paños tibios con los europeos, le digo las cosas tal como son. A veces no soy bienvenida, a veces voy y algunos me esquivan porque saben cómo es mi discurso, cuál frontal es y a lo que voy. De forma general, todavía no veo el paso, el que necesitamos nosotros. Primero hay que condenar. Primero en mi opinión, como activista, la Unión Europea tiene que condenar y decir, bueno, ellos son unos dictadores, y plantearse si la relación con una dictadura como la cubana le trae algo bueno a la sociedad europea, que al final son ellos los que representan. Pero como les decía, la dictadura tiene sus aliados aquí. El Parlamento Europeo es, o sea, un parlamento, un abanico de colores de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, o sea que no es homogéneo. Y entonces ellos tienen ahí muchos europarlamentarios que son de izquierda o de partidos de izquierda o de muy izquierda que los apoyan.
menos mal no está este señor, el Manu Pineda, que era súper desagradable, que hace 2 años él estaba en esa reunión de que se realiza en mayo y yo estaba presente ese día en el pleno, porque los lobistas podemos participar, o sea, podemos observarlo, o sea, no podemos participar, intervenir, pero sí podemos monitorearlo y estamos dentro del debate, ¿no? Pero sin poder hablar. Y yo estaba insulta, a mí me quería dar algo cuando yo escuché a ese señor hablando como prácticamente un militante de la base de un partido del PCC en Cuba. Yo me quedé horrorizada y eso pasa todavía. O sea, todavía tenemos que seguir trabajando. Esta nueva oleada que me ha gustado mucho de muchos activistas que he visto que han pasado por ahí en los últimos días, sí, esperemos que todo esto ayude a cambiar esa percepción. Y la señora de la comisionada es una de las que tiene las últimas palabras, pero también el Servicio de Acción Exterior también es otro que tiene una de las últimas palabras para deshacer este acuerdo, con los que también hemos estado en contacto y hemos tenido intercambios fuertes de correspondencia con... No recuerdo el nombre de la señora. Sí. La representante Van. Sí, okay. El trabajo con los eurodiputados no es fácil. No es fácil. Nosotros sabemos lo que queremos, bien claro y justo. Yo pienso que ningún activista de Europa no tenga claro lo que quiere. Los que están dudando son ellos, los que coquetean con la dictadura son ellos de modo general. Pero bueno, cualquier cosa que se avance es bueno. Vamos muy lento para mi gusto, pero tenemos que seguir. Yo creo que tenemos que siempre tenemos la visión clara en Cuba Demanda de que el principal aliado para la libertad en Cuba y la solidaridad clara la tenemos de parte del Estado norteamericano. Cualquiera que sea la administración está obligada por ley, y la voluntad de esta está clara, de alinearse con el principio básico y el espíritu del Acta para la Libertad de Cuba o la ley Helms-Burton, que claramente establece los parámetros de cuáles serían las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, fundadas en el criterio básico de respeto a los derechos fundamentales en la isla, y los cambios que se estructuren allí tienen que pasar por ello: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Es muy claro lo que dice la ley Helms-Burton con respecto a cómo va a hacerse la transición y cómo espera los Estados Unidos de normalizar en las relaciones comerciales dañadas justamente por la imposición del gobierno revolucionario de confiscar sin pago las propiedades norteamericanas, que trae como consecuencia entonces la respuesta del embargo que ellos han manejado muy bien, como el bloqueo. Y nosotros lo que estamos haciendo es, fundados justamente en la ley de Cuba y en la de los Estados Unidos, hacer el llamado, parte del trabajo que hacemos, un llamado internacional para concretar un cerco diplomático y comercial contra la dictadura, tal y como se hizo con el gobierno del apartheid en Sudáfrica, porque lo que se practica en Cuba es un apartheid político, un apartheid participativo, donde una minoría que representa el Partido Comunista de Cuba, que no apenas son el 3 o 4% de la población, quizás menos, entre toda la dirigencia y total, están incidiendo y controlando el total de la sociedad para que no haya participación de los cubanos en la vida social en Cuba. Ese es el fundamento esencial de lo que nosotros hacemos en la esfera internacional. Y sí hemos tenido muchísimas dificultades con el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea. Tenemos un aliado claro allá en el Parlamento que ha sancionado declarativamente todas las cosas, las peores cosas y las peores calificativos contra el régimen. Sin embargo, no tenemos una acción ejecutiva que termine de una vez y por todas el tratado o el acuerdo de colaboración con Cuba, que daría un golpe, yo diría, asertivo y final al tema del régimen de afrenta y oprobio del Partido Comunista en Cuba. Y yo creo, Nápoles, que con esto podemos hacer yo quiero terminar con una pregunta, porque yo siempre se la hago a las personas como ustedes. Cuba Demanda, que es una organización que está haciendo tanto, que es lobista, que tiene activistas como Yare, como la propia Teresa, que están ahí hablando con las familias y los presos políticos, que están hablando con los eurodiputados, que están enviando cartas a la OEA, que tienen como 30 casos en la mesa de Bruno Rodríguez Parrilla y no les hacen caso. Señores, estamos más cerca de que esta tragedia termine.
y cómo se vería Cuba demanda en una Cuba en transición, porque yo quiero terminar un sábado con una esperanza, porque llegan muchas informaciones y uno dice, pero ¿hasta cuándo? O sea, ¿cuándo vamos a hablar de Cuba demanda con una oficina en La Habana ayudando a la gente a temas legales? Cuba demanda podría tener oficina en La Habana y en otros lugares de Cuba, porque hemos tenido la colaboración de abogados desde dentro de Cuba que nos han ayudado y han apoyado en nuestro trabajo en la defensa de estas personas que han sido objeto de persecución por parte del régimen. Yo creo que el futuro para mí está claro. Va a haber una Cuba nueva, una Cuba en transición, una Cuba plural y democrática, y yo quiero que la visión que tiene Teresa y Yare sobre lo que va a venir sea el momento en el que ellos lo expresen, por favor. Pero pronto, no sé. Bueno, en cuanto a mí, el que espera lo mucho, espera lo poco, solía decir mi abuela, que era una anciana sabia. Yo pienso que estamos bastante cerca. ¿Cómo veo a Cuba demanda? Como expresé hace unos días en una reunión con la OEA, nosotros defendemos la vida y la libertad de los cubanos a través de la ley. Y yo creo que ese va a ser siempre el trabajo de Cuba demanda en cualquier etapa de Cuba, defender la vida y la libertad de los cubanos a través de la ley. Teresa. Gracias. Bueno, yo viví 27 años en Cuba y fueron los años más tristes de mi vida en general, porque salí de un hogar donde me crié con mi mamá y mi abuela muy pobre, y después no tuve ni siquiera la libertad de practicar leyes cuando me gradué en la Universidad de La Habana en el año 95. Tuve que escapar del país para no ser nombrada jueza, y fueron años muy dolorosos. Desde el exilio siguen siendo dolorosos, pero he tratado de conseguir un balance para sobrellevar la vida, ¿ve? Como todos los cubanos hemos hecho. Y yo pienso que la libertad de Cuba está cerca y que ese dolor va a terminar pronto, y que vamos a ir a celebrar a una Cuba libre, y que yo quiero ir a tomarme un café con los padres de los presos políticos que me dicen, muchas de ellas en Holguín, en La Habana, Teresa, si vienes a casa te vamos a hacer con gris. Otra me dice, Teresa, si vienes a casa vamos a tomarnos un café. Otra me dice, Teresa, si vienes a casa te voy a hacer una pulsita de mano, pero tienes que venir. Y digo, sí, yo voy a ir y vamos a celebrar todos en libertad. Esto es lo que anhelamos. Pero anoche me acosté muy triste. Me acosté muy triste porque mataron a un preso en el Combinado del Este, porque tenemos 2 medidas cautelares de 2 presos que representa Cuba Demanda que se nos están muriendo, porque tenemos a los familiares, tenemos a Walnier lejos de La Habana, de donde estaba, donde su padre tiene que mendigar cómo buscar un transporte para ir a verlo y llevarle el saco de comida. O sea, cuando yo pienso en la vida tan dura que están llevando los presos y sus familiares, cuando yo veo que hoy me mandaron desde Marianao, el pueblo cubano en las calles tratando de cobrar el salario y no lo pudieron cobrar y no le alcanza si lo cobrasen para comprar un cartón de huevo, esto me parte el alma. Yare, tú estuviste en el grupo donde ayer yo mandé que miembros de la salud de un policlínico en Marianao no cobraron su salario porque la jefa de la nómina se robó el dinero y se fue. Y los empleados de la salud no pudieron cobrar su salario después que trabajaron todo un mes. Muchas de esas doctoras y enfermeras y asistentes del lugar tienen hijos y son mujeres solas porque los maridos o están muertos o están fuera de Cuba. ¿Cómo vas a alimentar a tu hijo si el gobierno se roba tu dinero? Por eso es que las arcas de Gaés están llenas de dinero. Ellos lo tienen todo. Y la prueba de que son ladrones, de que son mentirosos y de que son criminales está en que les robaron ayer a esos empleados de la salud el salario. ¿Cómo voy a ir a dormir tranquila? ¿Cómo voy a sentirme con optimismo cuando estas noticias, esto es desde que me levanto hasta que me acuesto, no hay nada que me alivie? Entonces, si queremos una Cuba libre, de la manera en que el pueblo decida que debe ser, están tirados para las calles. Yo los apoyo en cualquier manera, pero ya, que se tiren todos, que se tiren cuanto antes, porque sí, mi gobierno de los Estados Unidos, esta administración que tengo respeto,
quiero la libertad de Cuba y el bien para los cubanos, pero los cubanos deben hacer su parte, porque no podemos hacerlo todo por ellos. Mira, en el proyecto que armó por Cuba Demanda Santiago y el equipo, para que firmen de acuerdo, para que se declare la nación cubana por el artículo 128K en emergencia, para que con todo eso se cumpla una serie de exigencias, que es para lo que estamos recogiendo esas firmas, para demostrar que si el pueblo quiere el cambio. El pueblo, yo no sé cuántas personas han firmado, yo no sé si el pueblo cubano conoce de esto, le está dando mucha promoción, inclusive a través de muchos programas que ustedes dos han desarrollado, pero necesitamos seguir dándoles herramientas al pueblo cubano para que se defienda. Yo no creo que el pueblo cubano aguante un mes más sin alimentos, sin corriente eléctrica, sin gas, sin medicinas. Mi pueblo se está muriendo y mi pueblo se va a morir. Yo no te puedo dar a ti esa esperanza que tú me estás pidiendo. No es que yo sea negativa, es que los hechos no los creé yo. The facts are in there in Cuba. Los hechos están en Cuba y no los creamos ninguno de nosotros. Los creó el régimen. Entonces, yo lo único que aspiro, y en el nombre de Dios, es que mi nación se libere lo antes posible, porque se nos está muriendo el pueblo completo. Se están muriendo todos. No veo otra salida. Por esa misma situación uno tiene más esperanza también, porque realmente ya es insostenible y todo lo que estamos viendo para una esperanza. Y cuando yo les pregunto es porque ustedes están día a día viendo esa realidad del pueblo cubano con las víctimas más fuertes que están sufriendo esa realidad. Yo entiendo lo que comenta Teresa perfectamente, porque es parte de la frustración que todos sentimos y tenemos claramente puesta nuestra esperanza, a pesar de las frustraciones, en el que el cambio es inmediato, y recordarle al pueblo de Cuba que tienen el derecho esencial, fundamental, a pedir por sus propias vidas en las calles de Cuba, como lo hicieron el día 11 de julio del año 21, y pedir libertad y la terminación del comunismo. Así que si eso pasa, si pasa ya, la libertad será muy pronto. Y tienen que tener la seguridad los cubanos, que tienen el completo respaldo, solidaridad del Estado más poderoso del mundo, que son los Estados Unidos de América. Bueno, gracias a Yare Dubrau desde Alemania, gracias a Teresa Ortiz desde aquí en la Florida, por supuesto a Santiago Alpizar, representantes de Cuba Demanda. Yo diría que es lo que siempre a veces hablamos. Hay mucha gente que se menciona por todas partes y hay mucha gente que son como hormiguitas que están haciendo tanto por el pueblo cubano, que como ese mismo pueblo cubano merece una justicia, también todas esas personas como ustedes que están haciendo tanto merecen el reconocimiento, el agradecimiento de todos los cubanos que queremos una Cuba diferente. Gracias de corazón por todo lo que han hecho y esperemos que no sea la última vez que hablemos. Seguro. Gracias. Gracias. Un abrazo. Libertad.